en el restaurante está el alimento muy, muy bueno, pero queremos más y a veces lo pedimos para llevar porque ya no podemos. Una vez el hermano Román nos invitó a mí y a otro hermano pastor a un restaurante y a ver si no se le pegan ahora al hermano Román y no, vendían unas comidas muy sabrosas y ya no, como toda, bueno, no era gratis, ¿verdad? El hermano Román pagó, pero recuerdo que estaba el alimento muy sabroso y ya no cabía nada, con ganas de pedir para llevar, ¿verdad? Pero aquí sí tenemos para llevar, ¿verdad? Nos comemos aquí, nos alimentamos y todavía llevamos para llevar a nuestro lonchecito, ¿verdad? Para toda la semana, gloria a Dios. Así nuestro Señor. Vamos a leer la Escritura. Santo Dios. Dice Lucas 15:17. Con el hermano, no, mire, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se llevó a comprar. Vamos a ir a Hechos 9. Dios quiera que pueda terminar. Pero si no, lo que nos quepa hoy en esta hermosa tarde, ¿verdad, hermanos? Lo que el Señor quiera ayudarnos. Dice Hechos 9:32. Hechos 9:32. 31 de una vez, hermanos, una vez. Hechos 9:31. 32, 33, 34 y 35. Y ya termino. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hechos 9:31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lida, y halló allí a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ayúdenme a orar, hermanos, a orar para que el Señor pueda ministrarnos en esta tarde, que prepare nuestros corazones. Padre Santo, Señor, a ti, Señor, te invocamos, a ti acudimos, Señor. En ti está puesta nuestra esperanza. En este día nos hemos levantado, Señor, para alabarte, para bendecirte, y lo hemos hecho, Señor, desde temprano. Señor, tú nos has purificado, Señor, por medio de tu palabra, cuando nuestro hermano Román estaba exhortando, nos estaba enseñando y guiando, Señor, el Evangelio hermoso de la salvación. Señor, nos gozamos una vez más. Una vez más, Padre Santo, cantamos, te alabamos porque tu misericordia es grande, Señor. Señor, pero en esta tarde, Señor, una vez más, Señor, te rogamos que nos ministres, Señor. Que no te vayas, Señor, de nuestra presencia. Necesitamos, Señor, conocer más de ti. Señor, queremos seguir creciendo en esa fe, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos ilumines, Señor, en este tiempo que nos queda de estar aquí reunidos como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos tuyos, Padre Santo. Señor, no queremos perder ni un solo momento, Señor, de tu presencia, Señor, de tu palabra, de tu consejo. Te rogamos, Padre Santo, que nos bendigas, que nos ayudes. Ten misericordia por todos mis hermanos que han tomado ese tiempo de venir a este lugar, Señor, y venir a este lugar para recibir tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que les ayudes, que les bendigas, Señor, con misericordia de ellos, Señor, pues tu pueblo, Señor, por ellos tú has muerto. Por mí, Padre Santo, ten misericordia, Señor, y Señor, si es tu voluntad, Señor, que esta tarde, Señor, pueda hablar de tu palabra, Señor, te ruego que lo glorifiques, que limpies mi boca, Señor,
pueda ser lo más fiel que pueda en esta tarde, Señor, a tu bendita palabra. Señor, te rogamos, Señor, que nos ilumines en este momento. Te rogamos que le bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar sus asientos. Dios les bendiga. Este pasaje es un pasaje muy bonito. Dice el 31, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Creo que, bueno, no creo, la palabra es fiel y verdadera, pero nosotros tenemos esta Biblia en el cual está todo lo que necesita el ser humano para vivir rectamente con Dios. Creo que para todos los problemas de la vida tiene solución esta escritura, la palabra de Dios, la Biblia que nosotros tenemos. Creo yo que la palabra de Dios, esta escritura que el Señor nos ha dejado cada uno, tiene solución para cualquier problema por el que estemos pasando. Creo yo que que en esta palabra, cuando uno se apodera de ella y cree en ella, creo que grandes milagros pueden pasar en la vida de nosotros y de la persona que esté expuesta a la luz de la palabra de Dios. Hay algunas personas que no creen en milagros, hay algunas personas que dicen que eso ya pasó, que fue en los tiempos primitivos, pero creemos que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y nosotros creemos que nuestro Dios, Él nunca deja de ser milagros. Él está vivo, está activo, está con nosotros. Él siempre tiene una palabra para cualquier necesidad en las cuales nosotros podamos estar. Y sin duda, cuando Pedro, cuando todos los apóstoles andaban con Jesús, ellos fueron enseñados de una forma muy especial, sin duda de eso. Nuestro Señor Jesucristo les enseñó por medio de parábolas, por medio de enseñanzas, por medio de todo lo que se miraba por la Escritura, por la fe. Y el Señor, donde quiera que iba, les enseñaba, les iba alentando, les iba capacitando, les iba diciendo por todas las situaciones por las cuales también iban a pasar, puesto que ellos eran elegidos para llevar ese mensaje de salvación. Y a estos apóstoles les dice en Marcos 16:15: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Gloria a Dios. Lo único que tenía que hacer los apóstoles era llevar el mensaje de salvación a las demás personas. La palabra estaba con ellos, Dios estaba con ellos. Simplemente dice: vayan por el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere será salvo, mas el que no, en algunas versiones dice, ya es condenado. Y esas señales o esos hombres, al salir de ahí,
iban capacitados a llevar el mensaje, pero iba la presencia de Dios y las señales iban respaldando lo que ellos iban hablando por medio de todo lo que era la escritura, de todo lo que era el evangelio. Y donde quiera que ellos se presentaban, siempre exponían el mensaje de salvación, y la gente empezaba a creer porque esa palabra les redarguyía en sus corazones, les convencía de que estaban en pecado y que había que había un propósito de Dios para ellos en su vida, y que ellos tenían que arrepentirse y aceptar a Cristo. Y la gente o estos hermanos que iban hablando la palabra de Dios, las sanidades, las manifestaciones que iban pasando, era porque Dios estaba probando lo que ellos estaban diciendo. Era simplemente hechos o estos milagros estaban aprobando de que estos eran hijos de Dios y que iban dando el evangelio de salvación a las naciones. Aunque es cierto que Dios hace milagros muy grandes y son señales que Dios da cuando se predica el evangelio de salvación. Estas señales vienen y las personas sanas, o hay un resultado de eso, de que las personas pueden sanar, de que las personas pueden experimentar grandes milagros. Pero sobre todo, sobre cualquier milagro que esté pasando a nuestro alrededor, cuando se predica el evangelio de salvación, siempre hay una respuesta, ya sea en un milagro, ya sea en una reacción de la otra persona, pero sobre todo lo más importante es que las personas se vuelvan a Cristo. No hay algo más importante, porque hemos visto varios milagros a través de la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo hizo grandes milagros, muchísimos milagros. No los podemos ver como estaba predicando nuestro hermano Román acerca de cuando nos dice que se hicieron estas y otras muchas señales, de las cuales no están todas escritas en este libro, pues no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero una cosa de la cual sí estamos seguros es que cuando se predica el evangelio de salvación, siempre algo pasa. Siempre hay una señal, siempre hay un milagro, porque estamos hablando del evangelio de salvación. En este caso, en Hechos 9, dice que cuando había paz, dice, todas las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. Y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y ahí me gusta, porque siempre al principio, siempre iban, cuando nuestro hermano Pedro empezó a predicar en aquellos días del Pentecostés, y iban las personas de Judea, de Galilea, iban y buscaban a Pedro. Iban a Jerusalén a buscarlo, a platicar con él, querían ver, a ver qué les decía, y había grandes milagros estaban pasando. Pero ahora miramos que posiblemente 3 años después de que nuestro Señor Jesucristo, o después de Pentecostés, o aproximadamente unos 3 años después, nuestro hermano, el apóstol Pedro, él no se quedaba en Jerusalén, sino que él salía y visitaba a las iglesias. Él se movía y miraba qué necesidad tenía el rebaño de nuestro Señor, y siempre había respuesta. Donde quiera que él iba, siempre había una respuesta de Dios. No porque él iba y nomás ponía sus manos y seguía derecho, sino porque él, donde quiera que iba, siempre daba el evangelio de salvación. Y miramos ahí en esa parte que dice que Pedro visitaba a todos los santos que habitaban
en Lidia, y halló a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Pedro, un hombre que al principio Dios o nuestro Señor Jesucristo lo reprendía, lo alentaba, lo regañaba, porque era muy impulsivo, era no poco dócil, era un poco brusco, era muy arrebatado, como vemos algunos hermanos que son bien hiperactivos y que a veces se les tienen que jalar a veces las riendas, ¿verdad? Y hay otros que nos tienen que pegar para poder apuchar, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor. Pero Pedro era de los impulsivos, de los que iban. Y por ahí dice, en alguna parte, no me acuerdo ahorita en dónde, decía, en aquel tiempo, perdón, en Juan 21:15, me parece que está ahí, sí, me parece que sí, en Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y el 21:18 dice: entonces, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Gloria a Dios. Ahora Pedro posiblemente a lo mejor no quería, pero ahora nuestro Señor Jesucristo lo estaba enviando a visitar a las demás, a los santos, a las demás personas que necesitaban la palabra de Dios. Pedro, siempre trató de dar el mensaje de salvación. Y aparte, lo que Pablo hablaba siempre estaba respaldado por la palabra de Dios, y aparte por los hechos que estaban pasando, por esas manifestaciones que pasaban, porque siempre se estaba hablando del evangelio de salvación. Y dice en Hechos 5:16: y aún las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus de inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios. Por eso iban y buscaban a Pedro, pero ahora Pedro no, ahora Pedro iba y buscaba a las personas porque sabían que había necesidad. Pedro nunca andaba buscando hacer milagros. Las señales seguían a Pedro porque Pedro siempre estaba hablando del mensaje de salvación. Creo que en alguna de las partes más importantes que nosotros debemos de tener es siempre hablar el evangelio, hablar las buenas de salvación a las personas, aquellas que están en enemistad, aquellas enemistadas con Dios. Romanos 3:10, que era algo muy importante que Pedro y todos los apóstoles tenían que decir, tenían que hacer esto, era hablar acerca de que, como está escrito, dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y para que Pedro pudiera ir y se pudiera evidenciar
grandes señales, maravillas, sanidades, milagros grandes y poderosos, es que Él tenía que ir por las personas y decirles que se arrepintieran. Porque no había ningún justo, ni aún uno, que pudiera estar delante de la presencia de Dios. Pues todos nosotros nos hemos corrompido. Todas las naciones, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra estaba podrido. No tenían vida, estaban alejados de Dios. La ira de Dios estaba con esas personas. Y Pedro es muy probable, porque es el evangelio de salvación y por todo el mundo, que se arrepientan. Y para que una persona se arrepienta, tiene que saber la condición en que está delante de Dios. Y decirle, ¿sabes qué? No te puedes esconder de Dios, no te puedes acercar a Dios, no te puedes acercar a nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos creído nosotros, sino primeramente te tienes que reconocer a ti mismo y tienes que saber que no hay justo ni aún uno delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí mismo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra quizás muy fuerte, quizás muy demasiado fuerte decirle a una persona, por cuanto todos pecaron, porque ya ves que a veces le decimos a alguna persona, es que tú estás en pecado, y ya ves que nos tiran piedras, a veces hablamos eso. Pero es que la verdad, claro que nuestra palabra debe ser sazonada con sal, ¿verdad? Y buscar las palabras correctas, pero la palabra tenemos que decir, el doctor no se va a tentar el corazón y no nos va a decir que es que mira, tiene una bolita ahí en su pecho y posiblemente queremos ver, como una vez me dijo mi doctor, y me dice, ¿y usted qué cree que sea? No sé, amigo, yo pienso que puede ser eso. Dice, a lo mejor sí puede ser eso, porque puede pasar eso. ¿Y qué cree usted que pueda pasar? Y dije, bueno, ese es el doctor. O sea, luego cambié de doctor, porque yo le estaba diciendo lo que tenía, lo que sentía y lo que posiblemente yo tenía. Cuando yo iba para que él me dijera qué es lo que yo tenía, tuve que cambiar de doctor. Y muchas veces, a veces teníamos que decirle, ¿sabes qué? Tú estás más delante de Dios. Dios es un Dios santo, un Dios bueno y poderoso, pero tienes que reconocer tu condición, que estás delante de Dios. Y dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un punto muy importante que nosotros tenemos que hablar con las personas, para que las personas también puedan experimentar la salvación y que en ese momento también pueda haber un milagro en sus vidas. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hubo un ser humano nomás que cayó, desobedeció a Dios, y por ese pecado toda la raza hemos nacido torcidos, igualitos como el hijo del tigre pintito, igualitos a Adán, igualitos a Eva. Hacemos lo mismo, somos rebeldes. Todos nosotros hacemos los mismos gestos que nuestros padres Adán y Eva. Y la evidencia de que nosotros somos hijos de Adán y de Eva es que nosotros también morimos como Adán y Eva. Todos tienen un fin, todos van a un lugar, a la tumba. Y es algo en lo cual uno, cuando habla el evangelio de salvación, les tiene que decir a las personas, ¿sabes por qué mueres? Porque tú provienes de una descendencia, no provienes del chango. Tú provienes de Adán y Eva, y como ellos pecaron y murieron, la evidencia de que esas personas murieron es de que tú, de la misma generación, la misma descendencia, tú también mueres, pues estás en el mismo pecado que ellos. Y no tienes cómo agarrarte de Dios.
No tenemos cómo buscar a Dios, porque nosotros tenemos el pecado dentro de nosotros. Todos nosotros nos apartamos de nuestro Dios. No tenemos gracia para Él. La palabra de Dios nos dice que está airado con el ser humano. Por eso a veces muchas personas juzgan a veces los videos que salen a veces en el YouTube o no sé, en las plataformas que sean digitales. Dice, es que Cristo te ama. No, es que la verdad es que Cristo no te ama. Es que Dios no te ama. Dios está airado con el ser humano. El pecado hace que Dios se irrite tanto. Sí, pero la palabra de Dios dice que cuando Dios amó tanto al mundo, Dios amó a Jesucristo. Pero nosotros delante de Dios somos espanto nosotros para Él. No quiere nada de nosotros. No quiere nada de ser hermano. A veces decimos, y yo a veces lo digo, es que Dios me cuidó. Y sí es cierto, nos cuidó porque tenía un propósito. Pero Él nunca acarició mi pecado. Él nunca estaba de mi lado, porque Él sabía mi condición de ser humano. Y sabía que yo iba a morir si no iba a aceptar el evangelio de salvación. Él sabía que yo iba a morir en delitos y en pecado. Porque yo, la verdad, hermanos, y yo sé que cada uno de nosotros, porque así la Escritura nos enseña, ninguno de nosotros íbamos a buscar a Dios. Ninguno de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos buscó a nosotros. Pero nuestra condición era ir directamente al infierno. 6:23 de Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, siempre iba a haber una paga por el pecado que hicimos desde nuestra juventud, de nuestra niñez, cuando ya teníamos conocimiento del pecado. Cualquier cosa que hayamos hecho nosotros, algo malo, cuando teníamos entendimiento, íbamos a recibir un pago por el pecado. Todos. Pero los niños, si el niño sabía que era bueno y que era malo y aceptó lo malo, todos. Cuando empezó el uso de su razonamiento, cuando su conciencia le decía, esto es bueno y esto es malo, yo prefiero lo bueno, ya había un pago por el pecado. Yo sé que a veces cuando dicen, es que no tiene que ser uno tan duro, yo sé que tenemos que sazonar la palabra de Dios con las personas y con la persona que tenemos delante, pero no podemos evadir estas citas bíblicas donde nos dice, porque la paga del pecado es muerte, y nosotros no podemos decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. El único que dictó sus leyes morales fue nuestro Dios. Yo me imagino que los que juegan fútbol, ¿verdad? Yo no les sé mucho eso, pero me imagino que hay reglas. Y no puede ir como yo, no va a ir a tirar patadas. No, va a decir, ¿qué pasó? No, dice que hay un árbitro ahí, o los jugadores, eso te debes someter a las leyes que ya están. Y como nosotros que somos creación de Dios, Dios nos hizo a nosotros y nosotros nos rebelamos contra Dios. Pero todo lo que hagamos, todas nuestras obras, todos nuestros hechos, todos nuestros pecados van a estar delante de Dios y van a estar con una tacha, con una X, de que estamos nosotros destinados a pagar la paga del pecado. La paga del pecado, dice la Escritura, que es muerte.
Dice la Escritura que nosotros, la primera muerte, cuando nosotros morimos espiritualmente por nuestro pecado. Y nosotros andamos muertos en delitos y pecados. Así nos considera ya Dios delante de Él. Estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados delante de Él. Y es la primera muerte. Yo sé que la gente en el mundo nos dice, bueno, la muerte es cuando uno va al pozo, cuando todo ser humano va y lo entierra. Eso es una separación entre el cuerpo y el espíritu. Pero la muerte es cuando uno se desprende por causa del pecado. Y morir nosotros sin nuestro Señor Jesucristo, sin la salvación, ese día vamos a llegar a la tumba. Y en la tumba vamos nomás a cerrar los ojos y abrir nuestros ojos y vamos a estar como aquella parábola del rico y Lázaro. Y abrió sus ojos y estaba en el Hades, en tormento, pidiendo que le trajeran poquita agua para que le pongan en su lengua, queriendo que nadie vaya a ese lugar de atormento tan fuerte, que no quiere que ni sus familiares vengan. Manda a Lázaro para que hable acerca de lo que está pasando aquí, porque no quiero que nadie de mis familiares venga a este lugar de tormento. Al cerrar los ojos, cuando uno muere sin Cristo, muere y al instante abre sus ojos, pero si no está en Cristo Jesús, va a despertar en el infierno, atormentado. Apocalipsis Apocalipsis 20. Dice la Escritura que hay dos muertes: la muerte física, la muerte espiritual, y en el mundo se conoce como la muerte física, cuando uno cae al pozo, cuando se desprende el cuerpo del alma, del espíritu. Pero dice la Escritura que hay una segunda muerte. Dice Apocalipsis 20, 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es terrible, ¿verdad? Cuando a veces uno empieza a meditar acerca de qué le podemos compartir a las personas,
Tenemos que ver a las personas como esas personas que si las dejamos ir, y si no le hablamos de Cristo, posiblemente Dios tenga otra persona que les hable, pero si no, esas personas van a ir al infierno. Y después de ahí va a haber un juicio, porque es como en la cárcel, ¿verdad? Hay una sentencia para alguien, te meten a la cárcel mientras que te dan el dictamen. Después de un juicio, nuestro Señor, el Todopoderoso, como es tan bueno, tan santo, tan digno, tan puro, tan amoroso, nos va a sacar de allá para llevarnos al juicio y a decirnos por qué es que llegamos al infierno. Y ahí se va a hacer un juicio de acuerdo a sus obras. Pero si no tiene a Cristo, de Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Me gusta esta palabra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua, del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los que no creyeron, los que por alguna razón tuvieron miedo de aceptar a Cristo como su Dios y su Salvador, aquellos que no pusieron sus dos pies en el caminar con Cristo, aquellos que les dio vergüenza el decir que eran cristianos. Pero los cobardes, los incrédulos, aquellos que dijeron: yo no creo que eso pueda ser cierto, yo no creo que Dios pueda ser así, yo no creo que en el evangelio ese que dicen que se va uno a salvar, yo no creo. Las personas que no aceptan a Cristo como su Dios y su Salvador están haciéndole a Dios mentiroso. Están haciendo a Dios mentiroso. Y va a haber un juicio. Los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Nuestro Dios es bueno, que no nomás va uno a cerrar unos ojos y abrir los ojos en el infierno, sino que te va a sacar de ahí para hacer tu juicio de acuerdo a tus obras. Pero si mis obras son malas, si no tengo a Cristo, si nunca lo acepté, si escuché yo el mensaje de salvación y que me tenía que arrepentir y que yo mismo tenía que ir y bautizarme en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y si no quise, vamos a despertar en el infierno, y de ahí el Señor nos va a llevar al gran juicio. No hay cómo salvarse. Esa es la condición del ser humano. Esa es la condición en que estábamos todos nosotros. Y primeramente una cárcel preventiva, y luego después delante del gran juez. Terrible, ¿verdad? Terrible esa situación. Pero dice la Escritura que si uno acepta a nuestro Señor Jesucristo, si uno cree en el Evangelio, que Él es el Hijo de Dios y que vino a este mundo a morir por nosotros, y que si uno reconoce su condición delante de Dios, yo sé que a veces lo repito mucho, pero Dios me habló en esa forma y me dio una convicción de pecado y me dijo en qué condición estaba delante de Él. Me regañó muy fuerte, me sigue regañando, pero me regañó muy fuerte.
Y Él no quería que yo me perdiera, pero Él me mostró su evangelio de salvación a mi vida. Primera de Corintios 15. ¿Qué diferencia cuando alguien que no ha aceptado a Cristo, que fue incrédulo, que fue rebelde y que no quiso nada de Dios, muere y cae y despierta al instante, abre sus ojos y está en un lugar de tormento donde para colmo va a llegar delante de un juez? Pero nuestro Señor Jesucristo es muy diferente cuando alguien acepta a Cristo. Dice 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. Gloria a Dios. En un abrir de ojos, si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos delante de la presencia de Dios. ¿Qué diferencia cuando muere alguien sin Cristo y cuando muere alguien con Cristo? Abrir los ojos y ya están en el infierno, o abrir los ojos y ya estamos delante de la presencia de nuestro Dios. ¡Qué glorioso! ¿Qué quieres? Ahí está la oportunidad de nuestra vida. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Vida eterna o castigo eterno? Que este cuerpo se corrompa y se pudra, ese gusano que entra y que nunca muere en el infierno, y esa llama que siempre está ardiendo por la eternidad, o que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Y todo nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno y misericordioso nuestro Señor cuando nos ofrece el evangelio de nuestra salvación a nuestras vidas. Yo pienso que nadie dice yo prefiero el infierno. Nadie quiere ir al infierno. Los que no quieren ir los que quieren ir al infierno es porque no saben lo que están diciendo. ¿Cómo vas a comparar una cosa de la otra? Nuestro Dios es tan bueno que tenemos la oportunidad que nos brinda la salvación, la luz, ese pase para que vayamos directo a su presencia y que este cuerpo se deshaga aquí en la tierra y que nosotros hagamos como puente para allá para el Señor, con un cuerpo diferente, dice nuestro Señor. Es bueno, claro, es algo maravilloso, dice Tesalonicenses 4.
Dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os contristéis, como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Miren qué bonito. Lado derecho, lado izquierdo. ¿A poco no está como antojable esa oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo? Nos lo pone en bandeja de charola de plata, bueno, de oro más bien. La oportunidad de morir o la oportunidad de vivir. Y al momento, así como moramos, así mismo vamos a ser levantados para con el Señor. ¿A poco no es hermoso el Evangelio de salvación? ¿A poco no podemos decir a una persona su condición? Porque sabemos a dónde la palabra de Dios les va a enseñar esa oportunidad tan grande. No te quedan simplemente en la pura condenación, sino que nos mueve y nos da la solución para nuestras vidas. ¿Quién va a desperdiciar $1,000,000? Nadie. Ahora, una esperanza eterna o una condenación eterna, decide tú. Qué hermoso, ¿verdad? Dice Juan 14:3. Mire lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:3. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Que si Él se iba, que ya se fue, iba a venir y nos iba a tomar a nosotros para llevarnos a donde Él va a estar. Allá en Apocalipsis ahorita leímos, dice: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Terminado está todo. No va a ser, ya está un lugar especial para nosotros. Es lo que nos ofrece nuestro Señor. Qué hermoso de pasar de esa condición a esa salvación, a esa presencia con nuestro Señor Jesucristo, con el mismo que murió por nosotros. Dice ahí mismo en Juan 17. Juan 17:24. Perdón, Juan. Creo que sí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación. Qué oportunidad que nos brinda nuestro Señor Jesucristo a nosotros, de estar donde Él está. ¿Quién quisiera estar allá? Allá quisiéramos estar todos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero Él dice que un día Él
depende, ¿verdad? Si Él quiere venir. El Señor dice que en un momento seremos transformados a un abrir y cerrar de ojos. O ya sea que moramos, ese cuerpo va a estar dormido, esperando la voz de nuestro Señor para ser transformados y ir juntamente delante de su presencia. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno nuestro Dios. Perdón porque me cambié de citas. Gálatas 5:19. Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de los cuales he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Creo que hay un contraste muy grande de decirle a las personas en la condición en que están y lo que nuestro Señor nos ofrece. Romanos 5:8. Pero miren qué bonito, hermanos. A mí se me hace algo muy hermoso, que Dios siempre nos muestra los dos lados de la moneda, y que sabiendo que nosotros deberíamos ir al infierno y ir delante del justo juez, y sabiendo la condición en que estábamos nosotros, dice: mas Dios muestra su amor. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y murió, hermanos, porque Él sabía dónde íbamos, cómo estábamos en esta vida, qué es lo que iba a pasar después de que nosotros, o que dejáramos este cuerpo y nos muriéramos sin Cristo, sin Dios. Él sabía que íbamos a padecer en el infierno, y Él sabía que no lo íbamos a hacer delante del justo juez. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo quiso morir por nosotros, por los pecadores, y se ofreció a sí mismo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelva un poquito aquí y vamos a regresar. Bueno, este ya está, hermanos, pero vamos a regresar a la cita con la que empezamos, a Hechos 9. Hechos 9. Hechos 9:33. Y halló allí a un hombre, ya voy a terminar, hermanos, disculpen, es que me atrapé todo. Y halló
allí a uno que se llamaba Eneas, y hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Había en ese lugar una persona que estaba en una necesidad, y donde quiera que Pedro iba, Pedro siempre estaba hablando del evangelio de salvación a las personas, porque él era lo más importante. Para nuestro Dios lo más importante es que las almas no se pierdan, pues sabe nuestra condición. Por eso dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, porque todos estos se van a ir al infierno. Y Pedro iba en el poder del Espíritu Santo y hablándole a todas las personas, y lo respaldaba nuestro Señor Jesucristo, y se iba evidenciando porque había señales. Yo sé que a veces miramos nosotros milagros en nuestras vidas, miramos milagros en las congregaciones, en nuestros familiares, en nuestros amigos, pero eso no es lo más importante, porque hay veces, ocasiones en que pasan milagros, pero las personas no se convierten a Cristo. Y lo más importante no es que haya una sanidad de esas personas físicas, que es bueno. A veces nosotros nos la pasamos pidiendo por cosas, sanidades físicas, que es bueno. Yo las he pedido y se las he expuesto y le he dicho a mi esposa, y a veces yo medito y digo: Señor, tengo una necesidad física, pero la necesidad más importante del ser humano es su alma. Es de que nosotros reconozcamos que estamos en una condición más terrible si no tenemos a Cristo. Puede haber una sanidad en este lugar, en este momento, pero si no tenemos a Cristo, así vamos a llegar con un corazón nuevecito, pero al infierno, que se queme, que se pudra. Y es cierto que había un hombre ahí, que había una necesidad, pero lo más importante para Pedro eran las almas. Pero siempre, a veces, cuando hay un milagro, siempre dice: algo está pasando. Lo que pasa es que se está predicando el evangelio de salvación, y las almas, lo primero, se salvan, que es lo más importante. Dice que al instante le vieron todos, Hechos 9:34, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo, el mismo que murió por nosotros, el mismo que sabía nuestra condición y que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros, Jesucristo te puede sanar, y te sana en este momento. Así es nuestro Dios. A Dios le interesa primeramente la salvación, después que venga la sanidad. Es como algo extra que nuestro Señor da. Pero lo primero es la condición, el problema que tenemos interior de nuestra alma. Y dice que algo que resalta mucho, 9:35, y le vieron todos los que había en Lida y en Sarón, los cuales, dicen, se convirtieron al Señor. Había algo más importante, hermanos, que una sanidad, que un hombre, un solo hombre que estaba ahí, y que Dios en su misericordia tocó. Pero ¿para qué lo tocó? ¿Para qué lo sanó? Para que se evidenciara que todavía llegaba el evangelio, y que todas las personas miraban y escuchaban y miraban que Dios estaba con él, porque estaba haciendo milagros. Pero lo más importante es de que Dios, su enfoque estaba 100% en las almas. Todas las personas de ahí se convertían al Señor. Adelantito está la otra historia de Dorcas, que también el Señor incluso la resucitó. Y en Hechos 9:41 dice, 9:40 de Hechos,
hablando de Tabita. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Y luego dice el 9:42: esto fue notorio en toda Jope. Dice, y muchos, lo más importante, muchos creyeron en el Señor. La sanidad de este hombre, Eneas, era física y era temporal. Tabita, hermano, Tabita, ella había tenido una resurrección, porque antes había sido muerta. Pero ahora las evidencias que ella hacía, si ustedes ven la historia, ella había hecho muchas obras de caridad a las personas, a las viudas, a las que estaban en necesidad, como lo que ustedes fueron a hacer ayer. Porque Dios ya le había dado un nuevo corazón. Dios ya la había resucitado desde hace tiempo. La vida física esa puede venir y puede ir, pero primeramente ella fue resucitada por medio del Espíritu Santo, porque hacía buenas obras. Por eso, hermanos, la vida física no sirve para nada. La salud física, sí vas a estar unos días contentos, alegres, pero si no tienes a Cristo, ¿de qué sirve? Lo más importante de todo es de que nosotros podamos creer en nuestro Salvador, creer en el mensaje de salvación, que Él es Jesús, el Hijo de Dios, y que vino a morir por nosotros. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Yo sé que me pasé un poquito de tiempo, pero quise hablar un poquito acerca del Evangelio de salvación. ¿Qué es más importante, hermanos, a veces que le pongamos atención que a otras cosas? Creo que a veces es más importante que nosotros hablemos, ¿verdad? A las personas, y me incluyo a mí, a veces no lo hago, a veces, ¿verdad? Como estaba diciendo nuestro hermano, a veces pone uno excusas. Pero si sabemos la condición de las demás personas, ¿a dónde van a ir? Por último, dice Lucas 15:7. Con esto cierro. Porque Dios no se pone contento y no hay fiesta en ninguna parte porque una persona se salve. Dice la Escritura, Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Por eso es mucho más importante, hermanos, que las personas conozcan a Cristo y que se arrepientan, y que nosotros busquemos primeramente el arrepentimiento y la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, que nuestra propia sanidad física. Porque en el cielo hay fiesta. Bueno, no dice que hay fiesta, pero dice que hay gozo. En el cielo, los ángeles, hay una alegría porque una persona es salva, y no, o porque una persona se arrepiente, y no porque una persona es sana en este mundo. ¿Quién se va a salvar? Sí, ya puede caminar, ya puede tener esto, ya se le quitó esto, sí. Pero eso es físico. Tenemos un problema mayor nosotros, que es un problema espiritual, y es con el cual nosotros debemos de procurar, o por eso debemos de